Regresamos a Proyecto Puente y ya llegó al estudio Leonardo Valdés Zurita. Él es expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, porque está aquí con nosotros para tener un análisis de la reforma electoral, Luis, y también pues para invitar a la marcha de este domingo. De este domingo, así es un gusto saludar por acá al doctor. Le decía, cuando fuimos corresponsales en la Ciudad de México, me tocó entrevistarlo, Priscila, como presidente del IFE, entonces Instituto Federal Electoral, hoy es INE. Él estuvo 6 años al frente del instituto, le tocó la intermedia del 2009 y le tocó también la elección presidencial del 2012 sacarla adelante. Hoy es integrante, es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Puebla, una gran universidad también, y él se encuentra ahí y hoy está en Sonora. Va a presentar también una conferencia magistral sobre el plan B de la reforma que se aprobó, que lo hemos abordado también ampliamente el tema. Antier platicamos con José Antonio Crespo, hemos platicado con expresidentes también del IFE, con diputados, en fin, y hoy está en Sonora y también la marcha está el próximo domingo, Priscila Auditorio. Así es, en efecto, doctor, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí estar con ustedes. Igualmente, a ver, el plan B que se aprobó, porque todo decía Crespo, y hemos dicho, queda en manos ya de la Corte, y recordarle primero al auditorio, ¿qué se aprobó? A ver, se aprobó reformas, se aprobaron reformas, son muchas reformas, a 6 leyes electorales que tienen que ver con la organización, el desarrollo y el contencioso, los litigios de las elecciones federales. Hasta ahora es solamente a nivel federal, no ha llegado todavía a los estados de la República y efectivamente la Suprema Corte de Justicia ya recibió impugnaciones que han presentado los opositores que no están de acuerdo con estas reformas y ha dictaminado de entrada, antes de entrar a fondo, que estas leyes reformadas no se apliquen en los procesos electorales de este año, en el proceso electoral que se llevará a cabo por la gubernatura en el Estado de México y también por la gubernatura y otros cargos en el Estado de Coahuila. Es una reforma que lo voy a poner en los términos que lo dijo el secretario de Gobernación. No son términos que a mí me gustaría usar, pero él lo dijo y lo dijo en público. Tiene por objeto destazar al Instituto Nacional Electoral. La columna vertebral del Instituto Nacional Electoral es su servicio civil de carrera, que se creó desde 1990, cuando se creó el IFE, que el INE es la continuación del IFE, y desde entonces se creó un servicio civil de carrera para que los funcionarios electorales adquieran la posición por concurso de oposición, porque demuestran conocimientos y además están permanentemente en procesos de capacitación y permanentemente están siendo evaluados. Y dentro de la evaluación, la imparcialidad es un ingrediente muy importante. Por eso es que logramos la transición democrática, por eso dejamos atrás el viejo sistema de partido hegemónico, autoritario, y logramos construir una democracia que es joven, que es incipiente, que por supuesto tiene defectos, que se puede mejorar, pero que se basa en una autoridad electoral autónoma, profesional, y que tiene esta columna vertebral que lo sostiene, que es el Servicio Profesional Electoral. En cada uno de los 300 distritos en los que se divide la geografía política del país, donde se elige un diputado por mayoría, en cada uno de ellos hay 5 miembros del Servicio Profesional Electoral que se encargan de preparar las elecciones. Este plan B despide a 4 de ellos y deja a un solo funcionario para que se encargue de organizar las elecciones federales y también las elecciones locales, porque también los institutos estatales electorales son afectados porque se les reduce su plantilla. Se reduce la plantilla de personal, se reduce el presupuesto, de tal suerte que las próximas elecciones, por suerte no las de este año, no Coahuila, no Estado de México, pero sí las de 2024, que va a ser la elección más grande de nuestra historia, porque además de la federal, habrá por primera vez elecciones coincidentes
en todos los estados de la República, las 32 entidades federativas, alguna elección tendrán coincidente con la federal. Esa elección va a ser organizada por una persona en cada uno de los distritos. Se quitan las estructuras municipales de los institutos estatales electorales. Es realmente un diseño institucional que debilita la autoridad electoral, y yo pienso que si prospera, si progresa, pues va a debilitar la confiabilidad de los resultados de las elecciones, y los que pierdan van a decir perdí porque estaba mal organizada la elección, y eso puede provocar muchos conflictos, y lamentablemente eso ya lo habíamos dejado en el pasado y ahora viene para nuestro futuro. ¿Estamos en manos de la Corte? ¿La Corte puede revertir todo esto? Sí, el proceso es un proceso complicado porque, digamos, el principal tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está conociendo ya de acciones de inconstitucionalidad. Esas acciones las pueden presentar los grupos parlamentarios que votaron en contra, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, y ya lo están haciendo. Puede conocer también acciones de inconstitucionalidad que presentemos ciudadanos, que nos sintamos afectados en nuestros derechos por este tipo de cuestiones. También se pueden presentar amparos, y hay ciudadanos que pueden presentar amparos, y entonces jueces a todo lo largo y ancho del país pueden conocer de esos amparos, y los trabajadores, que son el 85% de la planta laboral del INE, también pueden presentar acciones por afectación laboral, y ese litigio lo conoce y lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea que lo que se viene en los próximos meses es una etapa de mucho debate jurídico en los órganos jurisdiccionales, que van a tener la palabra al final para decidir si este plan B se aplica, ya no para las elecciones de este año, pero sí para las de 2024. Y pues por supuesto que la concentración, que no es marcha, los tengo que corregir, perdónenme ustedes, pero la concentración a la que se está convocando el Frente Cívico Nacional y muchas organizaciones de la sociedad civil, es una concentración que aquí en Hermosillo va a ser en la Plaza Zaragoza el domingo a las 10 de la mañana, en la Ciudad de México va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, y la idea es justamente que las ciudadanas, los ciudadanos, pues le digamos a la Corte que estamos preocupados por esto que está sucediendo, porque sí es un retroceso en nuestra vida democrática, y nos costó mucho trabajo construir esta democracia institucionalizada, con instituciones fuertes, creíbles, con prestigio internacional, y ahora pues se les está destazando, para ponerlo en los términos del secretario de Gobernación. Es interesante lo que está mencionando Luis Leonardo Valdés, porque pues esta concentración a la que se invita a la ciudadanía, y que ya hemos visto en concentraciones anteriores de este tipo y en marchas que ha habido precisamente por la misma causa, que tiene una fuerza que moviliza a todo tipo de gente. Y a mí me llama la atención algo, y quisiera preguntarle, Leonardo, que mucha gente no conoce bien qué es lo que está pasando en torno al INE. Es decir, van porque el nivel de convocatoria es muy fuerte, pero a mí me da la impresión que hay mucho desconocimiento en torno de ambas partes. Sí, lamentablemente no hay suficiente información para que las personas tengan elementos para normar su criterio, y es entendible. Estamos viviendo una situación en este país tan complicada, no solamente acabamos de salir de una pandemia que a nosotros, igual que en todo el mundo, provocó una situación de emergencia. En este país además estamos viviendo lamentablemente un nivel de violencia escandaloso, la cantidad de asesinatos que se producen a diario. En fin, las personas están preocupadas, hay inflación, las personas están preocupadas por el costo de la vida. En fin, hay muchas cosas en las que tenemos que preocuparnos y ocuparnos las ciudadanas, los ciudadanos, y es entendible que
esto de la política y de las elecciones pues no esté en la conversación cotidiana, pues porque es algo que sucede cada 3 años y vamos y votamos y después de eso un poco nos desentendemos de quién organizó las elecciones y está bien, es normal que así sea, pero lo que no está bien es que nuestros gobernantes que conocen lo complejo que es organizar unas elecciones, lo difícil que es que éstas sean creíbles, que los perdedores reconozcan su derrota. Este es un principio de la democracia. Estas personas que por años lucharon para construir un sistema electoral, ahora son diputados, son senadores, y ahora están destruyendo ese sistema electoral que construyeron, porque pues tienen indicaciones de su líder que tiene una vendetta histórica con el sistema electoral porque él considera que ganó en el 2006, que ganó en el 2012 y que le robaron las elecciones, y entonces se está vengando de esas instituciones, porque justamente él es de los derrotados que no sabe reconocer sus derrotas. Ese es un déficit de la cultura política, no del pueblo, es un déficit de la cultura política de la élite política, porque aunque el Obrador dice que los funcionarios del IFE, INE, son de la élite política y son conservadores y por eso no quieren dejar sus privilegios, él tendría que reconocer que él es de la élite política, por supuesto que siempre ha formado parte de la élite política, y ahí hay un déficit de cultura cívica en esa élite política, en una parte de esa élite política, que cuando pierde no reconoce los resultados de la derrota, y por lo que se ve no quiere perder en 2024, porque esto, la consecuencia que puede tener es crear un sistema como tuvimos en el pasado, para que su partido se quede 70 años en el poder, como ya no sucedió. A ver, doctor, es muy importante ese punto que toca. Estamos hablando con el doctor Leonardo Valdés Zurita, el expresidente del IFE, que llevó a cabo la organización de estas 2 elecciones también muy importantes. La vendetta esa del presidente, yo también me he explicado, a ver, sí, el 2006, el 2012 se puede debatir, sobre todo el 2006, para López Obrador, pero el 2018 ganó apabullantemente. Es decir, el sistema le devolvió triple. Es decir, ganó con más de 25 puntos. Por eso, ¿tú sí ves entonces, doctor, una venganza del presidente, un resentimiento contra las instituciones? Es la primera vez que alguien lo expone, es decir, yo ayer participé en un evento allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y estuvo en la mesa un investigador del instituto, voy a decir su nombre, sí, además sí. fue un acto público, Jaime Cárdenas Gracia. Uh-huh. Él fue consejero del IFE, fue de aquel consejo que presidió José Woldenberg en finales de los 90 y les tocó la elección presidencial de 2000 y la intermedia de 2003. Y ayer Jaime Cárdenas en su intervención dijo, este plan B lo redactaron abogados que fueron asesores del PRD y después de Morena en el IFE, y que están resentidos porque los consejeros, y lo dijo en plural, los consejeros, yo y Leonardo, que está aquí a mi lado, los tratábamos mal, como tratábamos mal a todos los asesores de todos los partidos políticos, y entonces ahí hay un resentimiento. Ese es el resentimiento que hay, por eso es que destazan a la institución. Pero yo supongo que es un resentimiento que tiene el consentimiento del presidente de la República, porque el que firma la iniciativa es el presidente de la República. Si el presidente de la República no quisiera destazar a la autoridad electoral, no hubiera firmado esa iniciativa. Y sí, se ve que es una iniciativa construida a partir del resentimiento. Me la hicieron, ahora me la pagan. Y eso no es bueno para la democracia ni para la política, porque la política es un espacio de encuentro de adversarios en donde en la democracia unos ganan una vez, otros pierden otra vez y
quien decide es el soberano, que somos las ciudadanas, los ciudadanos, que tomamos decisiones y que tenemos que acatar su mandato, ganando o perdiendo. Pero estas vendetas pues no son propias de una política democrática, al contrario, son propias como de una política muy, muy autoritaria. Y México eso ya lo vivió. Durante 70 años tuvimos un partido en el gobierno con un sistema electoral que permitía que se hicieran fraudes en las elecciones, que las elecciones no estuvieran bien organizadas. Por supuesto, eran muy baratas, sí, muy baratas, pero nadie confiaba en ellas. Uh-huh. Y es a lo que vamos, a elecciones baratas, pero la confiabilidad de la ciudadanía sobre el resultado de las elecciones, lamentablemente, se va a derrumbar. ¿Qué es lo que seguiría entonces con esto? Esperar, reiteramos y cerramos así una valoración. Si la Corte no llega a echar atrás el plan B, ¿qué significaría? Si la Corte no llega a echar atrás el plan B, el panorama es muy complejo. Creo que lo que tocaría es que organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Cívico, sigan haciendo su trabajo, convoquen a las ciudadanas, los ciudadanos a la participación política. Tenemos altos niveles de abstención, hay una parte de los ciudadanos que no votan en las elecciones y eso hay que abolirlo, eso hay que abatirlo, eso hay que lograr que las personas se involucren en los procesos electorales, en la participación, en la toma de decisiones, tal suerte que tengo la impresión de que lo que seguirá es que la mayoría de las y los ciudadanos voten por opciones de oposición, cualquiera, para que cambie la composición de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y se pueda revertir esta reforma y regresar a las leyes que hoy están vigentes y que nos han dado tranquilidad, paz social, democracia, alternancia. Desde la reforma de 2014 hasta la actualidad hay un índice de alternancia del 63%. ¿Qué quiere eso decir? Que en 63% de todos los cargos que han estado a elección, de la presidencia de la República hasta la última presidencia municipal, en el 63% ha ganado un opositor. Y el gran beneficiario de esta etapa de alternancia se llama Morena. Es el partido que hoy está en el poder y es el partido que, beneficiándose de este diseño institucional que garantiza la certeza del sufragio, quiere ponerlo en duda, quiere ponerlo en peligro. La verdad es que, visto así y analizado internacionalmente, parece algo totalmente absurdo. Con las reglas con las que gané, las quiero cambiar. Las quiero cambiar. Sí, es una contradicción gigantesca. Hoy, ¿dónde vas a estar también? Te invitó a la Barra Sonorense de Abogados, importante organismo. ¿Vas a estar impartiendo una conferencia a qué horas? Sí, a las 6 de la tarde en el edificio 9 de la Universidad de Sonora, en el posgrado de Derecho, en el auditorio del posgrado de Derecho. Con mucho gusto ahí invitamos a todas las personas que quieran asistir, es entrada libre. Y ahí pues vamos a analizar con mucho detalle todos los elementos de las reformas electorales que ha habido en nuestro país y vamos a ubicar en el contexto histórico esta reforma electoral que ahora lamentablemente se ha aprobado y vamos a analizar las consecuencias que puede tener para nuestra vida democrática. Y a las 10 el domingo la marcha. El domingo la marcha, la concentración, Plaza Zaragoza, 10 de la mañana. Yo no voy a poder estar obvio, acá. Sí, tú vas a estar Tengo una invitación allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Obvio. Me han invitado muchas ciudadanas, muchos ciudadanos, y voy a estar ahí con mucho gusto, impulsando esta expresión libre de nuestras ideas para que nuestra democracia se siga fortaleciendo. No, sin duda, algo muy importante. Pues, doctor, muchas gracias por tu tiempo, mucho que hablar, pero esto es una aproximación, te vamos a seguir consultando, la verdad, ya intercambiamos contactos porque tu voz es muy importante, ahí me consta de tu trabajo y yo creo que ustedes tienen
pues la presentación de los expresidentes del IFES es que la organización de las elecciones, si las elecciones no tuvieron problema, la llegada, Woldenberg fue el que inició con todo esto y tú hiciste también muy buen trabajo al frente del instituto, me consta, así que hay que seguir intercambiando puntos de vista. Y millones de ciudadanas y de ciudadanos que han sido funcionarios Así es, estoy de acuerdo. Que saben que nuestra autoridad electoral funciona bien, que es honesta, que el voto se respeta. Y bueno, pues esos millones somos los que nos vamos a manifestar este próximo domingo, Zócalo de la Ciudad de México y en 60 ciudades de la República Mexicana. 60 ciudades. Entre ellas Hermosillo. Va a estar muy interesante, hay que reportarlo. Gracias, doctor. El doctor Leonardo Valdés Zurita, él es expresidente del Instituto Federal Electoral a nivel nacional, hoy con esta conferencia magistral en el edificio de la Universidad de Sonora y también invitando a la concentración del próximo domingo aquí en Hermosillo, que va a ser también a nivel nacional.